La doctora Ana Leonor Rivera López es investigadora en el Instituto de Ciencias Nucleares, ICN, y el Centro de Ciencias de la Radioactividad C3 de la UNAM. Realizó una licenciatura en física, una maestría de estudios espaciales, y un doctorado en física, todos en la UNAM. Posteriormente realizó un postdoctorado en el ICN. Fue investigador en el Instituto de Investigaciones Aplicadas y en Sistemas IMAS de la UNAM del 96 al 98. En el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, CICAP, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos de 2000 a 2001, en el Instituto Mexicano del Petróleo, de 2002 a 2004, en el Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada, CEFATA, de la UNAM, hasta el 2015, y desde entonces en el ISN UNAM. También realizó una estancia sabática en empresas geoprocesados y estancias de investigación en el ICTT. La doctora Rivera se especializa en sistemas complejos y análisis de señales usando técnicas en el dominio del tiempo, análisis espectral y en espacio-fase. Voy a quitar esto que estoy hablando. Ha estudiado señales físicas de sistemas lineales y no lineales, cuánticos, ópticos, acústicos, electroquímicos, series de tiempos biológicas, de electrocardiogramas, presión arterial, electroencefalogramas, genética y voces humanas. Aborda problemas de salud y enfermedad utilizando argumentos de las ciencias de la complejidad. También ha realizado investigación en la búsqueda de yacimientos petroleros. Ya ha buscado, ya trabajado en el tema de las relaciones Sol-Tierra, en particular en el estudio de la interacción del viento solar con la atmósfera terrestre y recientemente en el análisis del ciclo solar, del clima terrestre y la contaminación ambiental. En estos temas ha publicado múltiples artículos de investigación, capítulos de libros y memorias en extenso. Por ejemplo, la plataforma Research Shades contabiliza más de 100 trabajos con alrededor de 1000 citas. Además, ha escrito programas de cómputo especializados y tiene más de una decena de derechos de autor registrados. Su trabajo ha sido difundido en más de un centenar de eventos nacionales e internacionales, especializados y no especializados, así como en un número equivalente de artículos y entrevistas en diversos medios de comunicación. Igual de destacada ha sido su labor en la formación de recursos humanos, con múltiples estudiantes graduados y cursos y partidas a nivel posgrado y licenciatura, así como asesoría de los doctorantes. Por lo anterior, ha recibido reconocimientos como nivel 2 del SNI, reconocimientos al Premios de Campus de la UNAM y la medalla de la UNAM. Muchísimas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros. Le cedo la palabra para su charla. Gracias. Muchas gracias, me da muchísimo gusto estar en el CIMESTAB. Hemos estado, durante muchos años estuvimos colaborando con el grupo del doctor Pablo Rudomí, precisamente analizando las señales fisiológicas de gato ante estrés y ante estímulos nociceptivos. Y bueno, ahorita lo que les quiero presentar es los últimos trabajos que he hecho. Como ustedes vieron, mi formación es muy tutti frutti, soy complejóloga. Empecé haciendo cosas en física de estado sólido, luego me fui al área de planetas, estuve estudiando un poco de planetas, luego me dediqué a estudiar mecánica cuántica, óptica cuántica, y cuando me fui a Juriquilla, Querétaro, en la UNAM, me enfrenté a analizar señales y me di cuenta de que las herramientas de la mecánica cuántica eran fabulosas para analizar señales, porque los sistemas biológicos, los sistemas físicos, los sistemas complejos en realidad son muy azarosos. Entonces, lo que mejor describe es toda la matemática que hemos estudiado para sistemas azarosos. Entonces, ahorita lo que les voy a presentar es nuestras investigaciones de los últimos 5 años que tienen que ver con salud y enfermedad desde el punto de vista de ciencias de la complejidad. Entonces, ¿me está haciendo caso? No. ¿No? ¿No me quiere? Seleccionar la pantalla. A ver si para atrás, para adelante. ¿Podemos checar? Sí. Ahora sí. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, entonces, como ven, la tecnología y yo no nos llevamos. En realidad, yo me dedico a la parte de física teórica y análisis de señales desde el punto de vista teórico. Los que toman datos son estudiantes como Antonio, que aquí nos acompaña. ¿Y cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo principal es tratar de encontrar biomarcadores de salud. Queremos encontrar parámetros que me digan que algo me está pasando. Entonces, nosotros lo que vemos es, por ejemplo, estas son señales tomadas con un relojito inteligente como este, con un Fitbit,
en la que estamos viendo la tasa de reposo del ritmo cardíaco en 24 horas, el promedio, y cada puntito es el dato de un día. Entonces, son datos que tomamos en el Hospital General de México a sujetos que estaban enfrente de pacientes con COVID, la primera línea de atención. Entonces, nuestro estudio lo que consistía era tratar de detectar cuánto estos sujetos tenían parámetros que pudieran indicar que estaban teniendo una infección para remitirlos inmediatamente a las pruebas de tamizaje y que viéramos si tenían o no tenían COVID. Entonces, si ustedes se fijan, pues normalmente las señales del ritmo cardíaco tienen unas grandes variaciones. Cuando uno llega de la física o de las matemáticas, uno piensa que el ritmo cardíaco son 60 latidos por minuto y que es un reloj suizo. Para nada, tiene muchas variaciones. Y bueno, lo que nosotros queríamos encontrar era precisamente esta situación. Entonces, si ustedes se fijan aquí una alteración muy, muy grande del ritmo cardíaco en reposo. Y lo más interesante de este periodo es que justo 2 días después se hizo la prueba el sujeto el 4 de diciembre. 4 de diciembre salió con COVID. Entonces, efectivamente, nosotros podemos hacer predicciones de que tu salud se está alterando. Hazte una prueba de tamizaje de lo que pudiera ser que te esté dañando. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es, desde el punto de vista de físicos y matemáticos, analizar esta señal, ver dónde están fuera de las regiones de estabilidad o de salud, y entonces para cada persona decirle, mira, estás alterado, ve al doctor, analiza. Entonces, este enfoque es totalmente novedoso. En este enfoque no estamos considerando que el sistema humano son partes desconectadas, sino que más bien es un sistema complejo y es como los vamos a estudiar. También nuestra hipótesis de trabajo es que todos los seres vivos nos encontramos en homeostasis, nos encontramos en un equilibrio que garantiza nuestras condiciones de salud. Como físicos, todos conocemos bien el concepto de criticalidad, estos puntos donde el sistema optimiza los recursos, y lo que queremos nosotros es precisamente considerar estos puntos como los puntos de homeostasis del sistema. Les voy a mostrar algunos resultados que hemos tenido con una técnica totalmente novedosa que hemos implementado para construir redes fisiológicas. En eso somos pioneros en el mundo, de los primeros trabajos que van a ver de construcciones de redes fisiológicas son hechos por nosotros. Vamos a presentarles las diferencias que hay entre hombres y mujeres, además de la obvia de que las mujeres somos bonitas y los hombres son feos. Tenemos diferencias muy importantes fisiológicas y que no nada más tienen que ver con el ciclo menstrual. Les vamos a mostrar algunos resultados de esto. El envejecimiento, por supuesto, yo me veo diferente que sus lindas compañeras que son más jovencitas. El envejecimiento nos cambia un poco. Hay desórdenes metabólicos que podemos analizar con estas redes fisiológicas. Hemos hecho trabajos en COVID-19 y en acalasia. Y finalmente les voy a dar unas conclusiones, más bien una invitación a todo lo que está de puertas abiertas y todas las dudas que tenemos. Entonces, bueno, nuestro objetivo, como les dije, es encontrar biomarcadores de salud. Entonces, nosotros medimos, por ejemplo, a mí en lo personal no me gustan las inyecciones y no me gustan los piquetes, entonces mi grupo primordialmente lo que se dedica son a mediciones de tipo no invasivo. No me gusta que me estén picoteando, entonces usamos este cinturón que se llama bioharness, simplemente lo ponemos debajo del pecho y con eso tenemos medidas de el ritmo cardíaco del sujeto durante todo el día o durante el tiempo que nosotros estamos haciendo el registro, y de su tasa de respiración, cómo está respirando el sujeto, dependiendo de dónde está, qué está haciendo, y podemos hacer un registro a lo largo del tiempo de la variabilidad cardíaca y de la variabilidad de la respiración. Entonces, con esto lo que queremos nosotros es encontrar los regímenes normales de este sujeto cuando está respirando normalmente y cuando le está costando trabajo respirar porque o tiene alguna infección o está
en una zona que tiene altos niveles de contaminantes y entonces hay una contingencia ambiental y entonces el sujeto está teniendo problemas de respiración, pero estos problemas de respiración, si se fijan, están muy asociados con problemas que tienen el ritmo cardíaco. O sea, la variabilidad del ritmo cardíaco también están muy asociados con los cambios que está sufriendo la presión. Entonces, lo que nosotros hacemos es, primordialmente, es analizar señales para encontrar biomarcadores que me alerten antes de tener una enfermedad. Entonces, ¿cómo lo estudiamos? Lo estudiamos con la teoría de sistemas complejos. Actualmente, bueno, en la medicina de los 2 últimos milenios, fue una medicina muy exitosa, pero fue una medicina reduccionista. Ha sido tan exitosa este enfoque reduccionista de la medicina que en 100 años, en el siglo XX, se duplicó la expectativa de vida de las personas. Muchos de los que estamos aquí con ustedes no estaríamos vivos si no se fuera por este enfoque reduccionista de la medicina, pero este enfoque reduccionista de la medicina lo que está considerando es que el ser humano está compuesto de diferentes partes que no hablan entre sí. Entonces, si tú te duele cualquier cosa, vas con el especialista en esa área, pero el especialista en esa área, por ejemplo, puede ser que no sepa nada de la otra área y tu problema sea diferente. Un ejemplo típico de algo que ustedes no esperarían es una persona que toda la vida ha tenido problemas de tos, que tiene problemas que la gente lo asocia, va al médico y el médico dice, usted tiene un broncoespasmo debido a asma, usted tiene asma, y entonces le dan medicamentos para tratar el asma. Y entonces, lo que pasa es que en realidad esta persona tenía un problema de gastritis y un problema de hernia. La hernia era tan grande que permitió que el estómago subiera y entonces el estómago, en lugar de generar el reflujo normal que genera cuando comía, lo que hace es que ese reflujo se va a los pulmones y entonces parte del ácido se está yendo a los pulmones. Entonces esa persona fue tratada durante años con asma, cuando en realidad lo que le deben de haber tratado toda la vida fue esa hernia y la gastritis. Entonces, es tan importante y tan grave esta departamentalización que hace que perdamos esquemas generales porque no estamos enfocando directamente las cosas. Y hay muchas enfermedades que además son sistémicas. Estas son enfermedades localizadas, pero hay enfermedades sistémicas que atacan a todo el cuerpo humano y que deben de tratarse como tales. Entonces, parte de lo que es importante es entender que los seres humanos, todo está relacionado con todo. Todas nuestras señales que nosotros medimos a través de series de tiempo, las señales biomecánicas y bioeléctricas dependen de nuestros sistemas y todos los sistemas están interconectados unos con otros. Entonces, el enfoque tradicional de la medicina es partirlo en diferentes áreas. Vas a ver al cardiólogo, al neurólogo, al gastroenterólogo, al endocrinólogo, para que te arregle el sistema como si fueras un coche. Cambian una pieza, pero al cambiar esa pieza, tu sistema no responde o puede responder mal. Entonces, este enfoque que ha sido súper exitoso necesita ser complementado por un enfoque de complejidad. Un enfoque en el que consideras que el sistema no nada más son cada parte, sino las interacciones que hay de cada parte con las demás partes. O sea, cada sistema interactúa con los otros sistemas del organismo para mantenerte en un estado de salud. Este enfoque es el que nosotros abordamos. Este es el enfoque en el cual tenemos que hacer transdisciplina. O sea, nosotros como físicos tenemos que escuchar a los médicos que tienen un gran conocimiento de este enfoque reduccionista y aplicar todas las herramientas que sabemos de ciencias de la complejidad que tienen que ver con interacciones, que tienen que ver con redes, para tratar de resolver el problema. Y bueno, lo que pasa en la realidad es que efectivamente tenemos un sistema en el que hay diferentes partes que dan respuestas, pero todas interactúan con todas. Entonces, debemos de tener estos dos pies para poder entender el cuerpo humano y poder resolver los problemas de salud. Pero bueno, algunos me preguntarán qué es complejidad. Complejidad, como muchos de ustedes saben, no es que sea difícil. Complejo viene del griego, que significa interconectado, entrelazado, intrincado. Y eso es precisamente lo que hacemos en ciencias de la complejidad. Estudiamos estos comportamientos de interacción. Entonces vemos los componentes que están interrelacionados unos con los otros, que producen un comportamiento colectivo
aquí en esta imagen estamos viendo cómo las hormigas generaron un puente para cruzar de aquí para allá. Por supuesto, aquí no hay un arquitecto ni un ingeniero líder que les dijo, este es el puente y ármenlo, sino simplemente fue el comportamiento colectivo que generó una propiedad emergente en el sistema. Tenemos autoorganización del sistema. El sistema se autoorganiza para, por ejemplo, este tejido cardíaco, y si ustedes se fijan, cada celulita de aquí, cada cardiomicito está latiendo con un ritmo que hace que el sistema completo presente los latidos cardíacos. También nuestro cerebro tiene neuronas que se interconectan unas con las otras y que hace que se prendan algunas regiones de mi cerebro para prestar atención a lo que está diciendo el expositor o para que me pueda dormir porque de plano está muy aburrida la sesión. Entonces, hay autoorganización del sistema. Surgen propiedades emergentes tan interesantes como que, por ejemplo, aquí lo que estoy viendo es que las termitas, entre todas ellas, construyeron esta casa para proteger a los especímenes que están en el interior. Pero esta emergencia también se ve al estudiar el corazón, al latir el corazón, genera una señal que se propaga para poder mantenernos vivos. Tenemos invariancia de escala. ¿Qué quiero decir con invariancia de escala? Fractalidad. Que yo a la escala que yo vea el sistema, si yo observo el microscopio, lo voy a ver en el mismo nivel. Entonces, independientemente de cómo lo vea yo, voy a ver estructuras cada vez más finas que reflejan la estructura exterior, y eso lo tengo muy estudiado en los sistemas vivos, la complejidad desde el punto de vista espacial, pero también hay variancia de escala desde el punto de vista temporal. Si yo tomo los latidos de mi corazón, ustedes aquí lo que están viendo, perdón, cuando quiero marcar, me pierdo. Entonces, lo que están viendo aquí, la señal que están viendo aquí son los latidos del corazón a lo largo del tiempo, y si ustedes lo vieran en diferentes escalas y le hacen zoom, a la hora de que hacen zoom, esto es muy similar a la escala anterior y esto es muy similar a la escala anterior. A esto se le llama autosimilitud. A esto esto también podemos probar que el corazón también, sus latidos son fractales. Entonces hay temporalidad, hay fractalidad no nada más espacial, sino temporal también en los sistemas vivos. Y tenemos adaptación a los cambios del entorno. Si nosotros podemos pensar que la adaptabilidad simplemente es que quiero mimetizarme y que no me descubra el externo, pues también mi pupila va a abrir y cerrar dependiendo de la luz que tenga en el exterior. Pero cuando yo me paro también, por ejemplo, esta es la presión arterial sistólica, lo que va a pasar es que la presión disminuye y luego llega a su valor de equilibrio. Este esfuerzo ortostático también me habla de salud y de enfermedad. Y este cambio que estamos observando es en la presión arterial. Entonces, todo nuestro organismo, todas las señales de nuestro organismo funcionan los cambios del entorno. Y por supuesto, ¿para qué ocurre todo esto? Para que yo pueda procesar información y mantenerme viva. Esa es la finalidad última de todo esto. Entonces, por ejemplo, yo tengo que ser capaz de que si toco algo muy caliente pueda retirar la mano corriendo, porque yo no soy el hombre de fuego que puede meter la mano y no le pasa nada. Entonces, lo que hemos visto es que los seres humanos somos sistemas complejos con estructuras jerárquicas a todos los niveles y que surgen propiedades emergentes que yo no podía entender simplemente como la suma de las partes. O sea, si yo analizo nada más lo que hace cada parte, yo no voy a poder explicarlo. Necesito explicarlo a este nivel que es como la suma de sus partes más sus interacciones. Entonces, por ejemplo, aquí yo no podría entender simplemente viendo cómo es la cadena que genera la señal eléctrica que se transmite por la neurona para llegar a otras neuronas y hacerme que pueda yo generar señales en el cerebro que me mantengan despierto, que me permitan leer, o inclusive actividades como bailar en conjunto y en equipo. Entonces, la complejidad de los humanos va desde el nivel de citocinas. El ADN es una estructura muy compleja que toma parte, que guarda la memoria genética del organismo. Esta memoria se puede formar en células especializadas como los cardiomicitos, que son los responsables
de las contracciones cardíacas, pero a nivel celular. O sea, si yo veo una célula cardíaca, esta va a estar latiendo gradualmente, y estas células en conjunto generan el tejido cardíaco que va a mostrar este latido y van a surgir con contracciones sincronizadas que forman este órgano, ¿qué es lo que va a hacer? Que va a finalmente bombear toda la sangre del organismo. Esta sangre va a circular y va a limpiar, va a llevar el oxígeno a las partes que lo requieren, pero también se va a llevar todos los desechos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos movernos, podamos pensar, podamos mantenernos vivos. Los humanos además nos organizamos en familias y sociedades con el fin de sobrevivir también, de la supervivencia de la especie, pero todas estas propiedades nos hacen que surjan propiedades tan importantes como la creación artística o la ciencia. O sea, los humanos somos los únicos hasta el momento que podemos crear arte, que podemos hacer ciencia, ¿sí?, a través de toda esta combinación de propiedades complejas. Entonces, bueno, lo que quiero señalarles es que lo que estamos viendo es que hay diferencias en las señales, por ejemplo, del ritmo cardíaco, y aquí les estoy poniendo un ejemplo de que también nos llevó a que podíamos nosotros hacer cosas interesantes al analizar la variabilidad del ritmo cardíaco y ver que era diferente en hombres y mujeres. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que estoy midiendo es la entropía de Shannon, que como ustedes saben es una medida del desorden de la señal, de qué tan fuera de nitidez, de robustez está la señal. Y bueno, la que vemos es que la entropía en los seres jóvenes es mucho más alta que al envejecer. Pero lo interesante es que las mujeres cuando envejecemos perdemos menos entropía que los hombres. Entonces, todos ustedes saben que la expectativa de vida de mujeres es del orden de 5 años mayor que la de hombres en la Ciudad de México, en general en el mundo. Y una explicación sería esta, que los hombres pierden más entropía cuando envejecen que lo hacen las mujeres. Pero también, sí. Tenemos una serie de tiempo y el mismo concepto que usaba Shannon de la serie de tiempo, simplemente toma la probabilidad de que tomes un cierto valor por el logaritmo natural de la probabilidad. P, logaritmo natural de P, en tu serie de tiempo, donde cada punto es tu probabilidad. Entonces, como ven, simplemente estoy mapeando todos los conceptos de física directamente en esta serie de tiempo que estamos analizando, y ahorita más adelante les voy a mostrar también cómo lo mapeamos en redes y a partir de ahí sacamos resultados que luego les platicamos a los médicos y los médicos nos dicen, nos hace sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la propiedad que te hace diferente cuando envejeces es la entropía, es qué tan desordenado está tu sistema. Entonces, eso nos hace que algo que explica muy claramente una diferencia que han visto durante mucho tiempo los médicos en la clínica. La expectativa de vida es mejor en hombres que es mayor en mujeres que en hombres. Y bueno, si nosotros ahora lo que analizamos es los diagramas de Poincaré. Entonces, ¿qué es el diagrama de Poincaré? Lo que viene de la física de caos, simplemente. Doctora, sí. ¿Cómo calculas la cantidad de pacientes? Las que te permita hacer el experimento. En realidad depende mucho de que no tenemos suficientes datos, o sea, tenemos que ajustarnos a los datos que tenemos. Normalmente estamos usando 30 y 30 mujeres, 30 hombres, pero efectivamente hay enfermedades en las cuales hay métodos para calcular la muestra dependiendo de qué tan representativa sería tu muestra con respecto a la población general. Y entonces hay enfermedades como acalasia, que es una enfermedad que les voy a presentar en un momento, que tiene que ver con daño en el esófago, que es muy poco común. Seguro ninguno de ustedes había oído hablar ni siquiera del término, y que se presenta en 1 de cada 1.000.000 de habitantes. Y entonces, para estudiar esa enfermedad y que sea una muestra representativa con 15 personas en una población como la de la Ciudad de México, es más que suficiente. Pero si yo quiero estudiar los cambios significativos que hay en enfermedades como diabetes mellitus, que se presenta en
en la mitad de la población, si no somos tan estrictos, más o menos. Si somos estrictos, se presentaría en un 30% de la población. Necesitarías tener una muestra mucho mayor de la población. Necesitarías tener del orden de 200, 300 para que tu muestra fuera significativa. Entonces depende de la enfermedad, depende del tipo de experimento que hagas. A veces es suficientemente robusto tomar datos en mismas condiciones controladas de 30 sujetos. Con eso podemos hacer estadística. Bueno, entonces les estaba presentando esta imagen de este lado. Es el diagrama la distancia de la elipse de Poincaré. Recuerden el diagrama de Poincaré como lo propuso para estudiar caos Poincaré. Es simplemente tomas tu serie de tiempo y la trasladas en un instante con respecto de la serie de tiempo anterior. Y entonces puedes saber si un sistema es totalmente determinista porque sigue la línea 45 grados, o sea, cada punto es exactamente el anterior, o puedes saber que el sistema es totalmente azaroso si te queda dentro de un círculo el sistema, porque quiere decir que ningún punto tiene relación con el punto anterior. Y entonces puedes tú determinar con eso el determinismo de la serie, si es azaroso o si es rígido, y así puedes encontrar, por ejemplo, que en el caso de hombres y mujeres jóvenes hay una diferencia estadísticamente significativa, y en el caso de hombres y mujeres cuando envejecemos nos parecemos más. O sea, las mujeres nos echamos a perder o los hombres mejoran, como quieran verlo, pero cuando somos jóvenes somos muy distintos. Eso es muy importante para la medicina, o sea, en cuestiones de género no somos iguales, o sea, fisiológicamente somos muy distintos hombres y mujeres, y si queremos condiciones de equidad, debemos de tomar en cuenta esto. O sea, al dar tratamientos, al analizar la situación de salud de una mujer, debemos de tomar en cuenta su edad, su sexo, qué tantos hijos ha tenido. Son factores importantísimos para poder hacer un diagnóstico clínico adecuado. Entonces, bueno, lo que vemos es que aquí es más rígido entre más alto sea la pendiente de esta recta 45 grados, entonces los hombres tienen una alta variabilidad, las mujeres tienen una poca variabilidad, y entonces, bueno, cuando les dicen que las mujeres cambian mucho, chicas, defiéndanse, el corazón de las mujeres es mucho más robusto que el corazón de los hombres. Los hombres tienen un corazón muy variable cuando son jóvenes. Bueno, ¿cuál es nuestra hipótesis de trabajo? Como física, a mí lo que me interesa son conceptos fundamentales. O sea, como ingeniero, lo que busca un ingeniero es poder construir el puente adecuadamente, y yo como física lo que busco son las ecuaciones diferenciales que me definen que el puente va a estar en equilibrio y que no se va a romper ante los esfuerzos que va a tener. Entonces, el enfoque es distinto. El enfoque de los médicos es tratar de curar y sanar a la persona como sea, eso es lo importante. Y yo como física, cuando estoy abordando el área de la medicina, yo lo que quiero es entender cómo funciona el sistema. Yo quiero entender que el sistema, cómo responde ante los cambios del entorno. Quiero entender que las respuestas fisiológicas de las señales son robustas desde el punto de vista de física. Quiero decir que la señal es muy parecida en cada instante de tiempo al instante anterior, que por ejemplo, si yo veo cómo está la temperatura de mi piel, voy a poder determinar cómo está mi salud en el sistema, y que esta señal de corporal va a ser muy clara, muy determinista, que mi ritmo cardíaco es del orden de 60 latidos por minuto, depende de muchas condiciones, pero va a ser ese. Pero debo de ser capaz de adaptarme a los cambios del entorno. O sea, como ser vivo, yo no vivo en una caja cerrada, somos sistemas abiertos. Eso es lo que hace que el sistema sea muy difícil de estudiar desde el punto de vista del termodinámico, porque no somos sistemas cerrados, somos sistemas abiertos. Y entonces, cuando yo aplico las leyes de la física, a veces digo, híjole, es que no está conservando la energía. No, sí se está conservando la energía, porque mucha de esa la estoy tomando de afuera. Entonces, hay que tomar en cuenta que la mecánica, que la termodinámica tradicional, debemos de tomarla con mucho cuidado cuando la aplicamos para estudiar sistemas vivos,
porque, bueno, tenemos además esta capacidad de adaptarnos a los cambios del entorno y de responder, de saber que yo tengo que correr, y cuando yo tengo que correr, tengo que aumentar mis latidos cardíacos para que no me coma el león. Eso es muy importante. Y que mi capacidad de adaptarme a los cambios y de ser robusto debe de estar en un equilibrio, debe estar en una justa medianía, debe de estar en un balance. Y ese balance es lo que nosotros conocemos como homeostasis, y es el mismo concepto que ahora hemos logrado casar con la medicina. Entonces, esta invariancia de escala quiere decir que en realidad nosotros estamos en un balance entre ser azarosos, poder responder a los cambios del entorno, pero también tener una dinámica lo suficientemente robusta para que mantengan los parámetros fisiológicos dentro de cierto rango de salud. Cuando perdemos este balance, ya sea porque nos volvimos demasiado robustos y no podemos resolver los cambios del entorno, o enfermamos o envejecemos. Cuando envejecemos, perdemos la capacidad de adaptarnos a los cambios del entorno. Todos los han visto que cuando a mí me cuesta mucho trabajo ponerme de pie, y en cambio a una chica de 20 años se pone de pie rapidísimo y todos los parámetros están normales. También es malo irte al otro extremo, irte al extremo de ser totalmente azaroso, de responder siempre a los cambios del entorno, porque entonces no puedes mantener el punto fijo que garantiza tus condiciones de salud. Entonces, si vives bajo condiciones extremas o estás enfermo de ciertas cosas, ahí vas a tener una dinámica totalmente aleatoria. No podemos tener una dinámica determinista ni aleatoria totalmente. Vivimos en la medianez. Esta es una caricatura que hizo Quino, que creo que leyó con muchísimos años de anticipación mi imagen de homeostasis, en la que está el paciente viejo que va al médico, y entonces este hombre de la tercera edad llega al doctor, el doctor le dice: señor Pérez, usted está excelente, su corazón late como relojito. Y entonces le da una palmadita en la espalda al pobre paciente, y bueno, pues no se pudo adaptar al cambio del entorno. Entonces, ese es el concepto de homeostasis que nosotros manejamos. ¿Y cómo podemos nosotros determinar ahora si es homeostasis? Bueno, pues entonces lo que queremos hacer es ver este balance entre robustez y adaptabilidad y que no nos salgamos de él. Una forma de hacerlo es con teoría de control. Ahí nuevamente sale mi origen de físico con mucha matemática por atrás que nos ha hecho llegar a este modelito de control, en el que simplemente lo que tenemos es una señal que pasa por un controlador. Este controlador lo que hace es adaptar los cambios necesarios de los demás parámetros para que esta variable se mantenga dentro del rango de salud. Pasa por el sensor que determina que todo está de acuerdo, y esto me da una retroalimentación. Se mide con una señal de error, tal cual lo hace cualquier modelo de control, y entonces ve que este sistema está funcionando correctamente, y si no está funcionando correctamente, vuelve a seguir el loop indefinidamente. Y bueno, este loop, por supuesto, está ligado a que la respuesta no es simplemente de un controlador, sino que en realidad tienes muchos posibles controladores y muchas posibles respuestas en el sistema, y que todas están correlacionadas unas con las otras. Entonces hay una red fisiológica que es la responsable de que tengas este controlador. No es el Arduino que tenemos, en que simplemente tenemos una respuesta y solo tenemos un controlador en el sistema, sino que hay muchos controladores y que además todos interactúan unos con los otros de manera no lineal. Eso es lo que lo hace un poco más divertido al sistema y para estudiar. Entonces, nuestra metodología, les digo, tiene que ver con redes fisiológicas. Ya les he convencido de que el cuerpo humano es una red. Entonces, pues, como sabemos, una red simplemente es nodos que están conectados unos con los otros a través de ciertos canales. Puede ser, por ejemplo, una red tan complicada como la red del metro de la Ciudad de México, en la cual tenemos diversos caminos que nos llevan de un lado al otro, o la red de caminos. Estas son simplemente las calles que hay en la región de la Ciudad de México. Y bueno, vemos que hay rutas principales que atravesan toda la ciudad, vemos lugares donde confluyen todas las señales, donde confluyen todos los nodos de la red, nuestros hubs. Y bueno, podemos nosotros estudiar, por ejemplo, que si aquí hacemos una manifestación,
el efecto de esta manifestación se va a ver reflejado en toda la red. Pero si yo corto aquí, pues ni quien se entere. Entonces, si los que hacen marchas, muchos de ellos lo saben, estudiaran redes, podrían encontrar exactamente dónde colapsar a toda la ciudad. No les den así de. Bueno, de dónde nosotros cuando empezamos a usar estos conceptos de redes, hace 5 años ya con Antonio, lo primero que decíamos es, bueno, ¿dónde se ven redes? Pues redes en medicina se han aplicado ya desde hace muchos años, yo diría desde, bueno, tantos, finales del siglo pasado, desde 1997, de redes genéticas, en la cual nosotros, la que construían eran redes en las que decían, bueno, tenemos distintas funciones y esta red genética, cómo se correlaciona, cómo está funcionando todo el sistema para que se encuentre salud. Luego surgieron estas redes genéticas de interacción, en la que nos dice cómo mi DNA, si tiene algunas letras cambiadas o está cambiado de orden, va a generar una red que esté enferma, que esta se va a poder transmitir a una red de coexpresión del RNA, que lleva a una red de interacciones de proteínas, que generan proteínas diferentes dependiendo de cómo está la interacción entre ellos. No depende de cuáles sean las sustancias que lo forman. El DNA tiene 4 letras. Se acabó. Todo lo que nosotros vemos de las redes de interacción y todo de por qué somos diferentes, cualquiera de las chicas de aquí de mí o yo tan distinta de cualquiera de los hombres que están sentados en este auditorio, es precisamente por las interacciones. O sea, lo que marca estas diferencias fundamentales son precisamente estas interacciones. Y bueno, finalmente se ha visto que estas interacciones te generan también redes funcionales, o sea, funciones diferentes dependiendo de cómo están interconectadas. Y bueno, esto tampoco es tan viejo, o sea, este es un trabajo de 2017. Y bueno, esta es una de las caricaturas del modelo que hizo Balaguer en 2020, que creo que es muy clara de que explica cómo funciona el sistema. Y nos dice, bueno, aquí en realidad tenemos un nivel celular y subcelular en el cual hay interacciones que se mapean a un subsistema que es un poco mayor y que tiene módulos diferentes. Se generan grupos de interacciones y este grupo va a afectar ya a nivel de órganos del sistema y finalmente estos cambios van a verse afectados a nivel de organismo. Entonces, parte de lo que muchos estamos queriendo hacer es precisamente entender en las diferentes capas de estas redes y bueno, lo que estamos viendo es cómo interactúan. Entonces, si yo veo las redes fisiológicas, pues en realidad lo que veo es que una red funcional pues tiene que expresar justo esta invariancia de escala que ya habíamos visto a nivel de series de tiempo. Entonces, una red funcional debe de tener conexiones de todo con todo, no debe de estar sobreexpresada, porque entonces sería una red demasiado determinista, demasiado rígida, que no podría adaptarse a los cambios del ambiente, pero tampoco puede estar con pocas conexiones, porque si tengo muy pocas conexiones también voy a estar disfuncional y voy a estar enfermo. Entonces, estas expresiones de las redes se van a ver en diferentes etapas de nuestra vida. O sea, estas son redes que construyó el grupo de Ivanov, de Plamen Ivanov, y lo que están mostrando es las diferencias que hay de la red fisiológica, de las señales fisiológicas que construimos con esa red, cuando estamos durmiendo profundamente, que la red está muy desconectada, y cuando tenemos un sueño muy ligero, que la red empieza a conectarse cada vez más. Entonces, la parte que nosotros dijimos es, bueno, pues ahora supongamos que no, lo que tenemos no son datos de series de tiempo, sino lo que tenemos es una serie de datos puntuales, que son los que normalmente tomamos en clínica. Normalizamos esta base de datos para considerar los valores de entre 0 y 1, los límites de salud. O sea, decimos, normalmente debes de tener un azúcar entre 60 y 100 para decir que eres sano. Entonces,
0 corresponde a 0 de glucosa en ayuno, 100 corresponde a 1 de glucosa en ayuno, y entonces si te sales del intervalo de 0-1, quiere decir que estás enfermo, y entonces es fácil localizar a nuestros enfermos. Con esto lo que tenemos en realidad es para cada sujeto el valor que tiene de cada uno de estos parámetros, y entonces podemos construir una matriz de correlaciones, una matriz de Spearman de qué tanto nos parecemos los distintos sujetos entre sí. Podemos inclusive decir, bueno, yo nada más me voy a quedar con aquellos valores de correlación que sean estadísticamente significativos para olvidarme del ruido, y entonces con eso construyo esta red fisiológica. Esto ya es una matriz, aplico mis matemáticas tradicionales de matrices y construyo esta red fisiológica. Y voilà, lo bonito de esta red fisiológica es que los grupos que están viendo aquí corresponden a cosas que se esperaría. Uno tiene que ver con lípidos, otro tiene que ver con células inmunes, con los adipocitos. Entonces, yo puedo separar de manera natural, o sea, se separan en los grupos que los médicos han estudiado durante cientos de años, y entonces coincidimos. Y bueno, con esas redes fisiológicas, bueno, lo primero que nosotros quisimos ver es que las diferencias que había entre hombres y mujeres, porque ya habíamos visto que eran importantes, y entonces construimos redes fisiológicas de hombres y de mujeres. Y bueno, si te fijas, la red fisiológica del hombre está muy optimizada, o sea, se ahorran el trabajo lo más que pueden. Entonces, hay la mínima cantidad de caminos para ir de un punto al otro, y que además llegues de la forma más rápida y más eficiente, como si fuera una red de transporte. Y en cambio, la red de mujeres es muy redundante. Repetimos mucho cómo llegar de un punto a otro. O sea, para llegar de una región a la otra hay múltiples caminos, todo está interconectado. Entonces, hay diferencias fisiológicas muy importantes en las dos redes, que además también podemos medir con todos los parámetros topológicos de las redes, y vemos que en realidad las redes de hombres y de mujeres son diferentes en la conectividad, la densidad, el coeficiente de agrupamiento, en los módulos, los hombres son más modulares que las mujeres, en el índice de mundo pequeño, que tiene que ver con si la red es invariante de escala o no, los hombres son más invariantes de escala que las mujeres, pero si ustedes se fijan, ambas redes son igual de eficientes, no hay una diferencia significativa en eficiencia. O sea, aunque nosotros seamos más robustos, somos igual de eficientes que la red de los hombres. El camino largo medio para llegar de un punto al otro es el similar, quiere decir que nuestro consumo energético es similar, el diámetro, el tamaño de la red es muy similar. Entonces, en parámetros generales somos muy similares, pero en parámetros específicos somos muy diferentes. También en jerarquías, o sea, si yo veo cuáles son las jerarquías de las redes, encuentro que son totalmente diferentes las redes jerárquicas en hombres y en mujeres. Y, por supuesto, como la red es diferente, la red de los hombres está muy desconectada, si yo corto un nodo en la red, pues muy fácilmente voy a dañar la red. En cambio, en la red de las mujeres, como hay tantos caminos, si yo corto un nodo, esa red no se va a desprender tan fácilmente. Entonces, ante una enfermedad que lo que haga sea atacar el sistema rompiendo enlaces, le va a ir mejor a las mujeres que a los hombres. Por ejemplo, el COVID. En COVID, en el momento de máxima enfermedad, le va mejor a las mujeres que a los hombres. Los hombres tienen más riesgo de morir. ¿Y qué pasa con una enfermedad localizada? Una enfermedad localizada, por ejemplo, la que les decía de que es el tubo gástrico, pues como nosotras tenemos todo conectado con todo cuando somos jóvenes, esta red lo que va a hacer es que se va a propagar la enfermedad por todos lados. Entonces, a una enfermedad localizada le va a ir peor al sistema de mujeres que al sistema de hombres. Por ejemplo, acalasia, que es el otro ejemplo que les voy a mostrar. ¿Y qué nos va a pasar ante tratamientos? Ante tratamientos, por supuesto, el hombre va a responder muy rápidamente al tratamiento clínico, mientras que las mujeres vamos a responder mucho más lento a los tratamientos. Y entonces, si tú tienes COVID, si sobreviviste, tenías mayor probabilidad de sobrevivir si eras mujer que si eres hombre. Pero cuando estás viendo la enfermedad a largo plazo, a las mujeres les va a ir peor a largo plazo que a los hombres.
Y las mujeres necesitarían tener un tratamiento más largo que los hombres. Entonces debes de hacer tratamientos diferenciados para ti, porque tienes redes diferentes. Esta es la red al envejecer. La red al envejecer se vuelve también más robusta. Déjenme pasar nada más para mostrarles que, por parte de lo que hemos hecho es ver cómo transitan los estados dependiendo de la edad de los grupos, y bueno, ver que en realidad en la época de transición, la época crítica que va a determinar nuestro futuro en realidad, está en este grupo de 25 a 55. O sea, si ustedes la hacen, no se cuidan, no tienen malas conductas, la van a pagar muy mal al envejecer. En cambio, si se cuidan, puede ser que tengan una mejor perspectiva de vida al envejecer. Pero la determinación de cómo nos va aquí no es aquí, es en la etapa justo en la que están ustedes. Así. Ojo, esa es la etapa crítica para saber cuál va a ser nuestro futuro, ¿no? Y bueno, estas son de redes de distintas dependiendo de tratamientos que le estamos dando a los pacientes, nada más para mostrarles que cuando estamos siguiendo pacientes, hay cambios metabólicos también debidos a la edad, o sea, simplemente por envejecer, la red fisiológica, si yo lo que hago es buscarme triadas diferentes, o sea, simplemente cómo están conectados. Por ejemplo, en jóvenes, la glucosa está conectada con HbA1c, que es uno de los medidores más típicos de diabetes, vía insulina, y el camino es directo. Pero, por ejemplo, cuando nosotros estamos viejitos, lo que nos pasa es que la insulina ya no está conectada, ya no es la vía de movernos de glucosa a HbA1c. Esta liga se perdió, este camino se perdió. Entonces, esto también va a afectar nuestro desarrollo y, por supuesto, debería de afectar el tratamiento clínico. Aquí les estoy mostrando que la red, conforme envejecemos, se vuelve cada vez más rígida, y nada más quiero mostrarles los resultados que hicimos de COVID. Estos son sujetos que estuvieron en diciembre de 2020 en el hospital del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Todos fueron hospitalizados, o sea, son enfermos COVID graves. Y bueno, lo que queríamos nosotros ver es si las redes fisiológicas de los que sobrevivieron con los que por desgracia fallecieron eran diferentes o no, y ver si había diferencias entre hombres y mujeres en cómo entraban al hospital, cuáles eran las diferencias. Esta no se ve muy claro, pero aquí se ve más claro. Déjenme mostrarles. Entonces, estos son nuestros sujetos. Estos son los que se recuperan. Estos son mujer y hombre que se recuperaron. Este es el hombre joven que por desgracia fallece. Este es el hombre de control. O sea, se fija la red fisiológica. Este es el dibujo que ya les había presentado antes de la red fisiológica de control. Se fijan en la matriz de los que fallecen, totalmente aislada. O sea, el sujeto perdió todas las relaciones en todo su sistema. O sea, el daño es generalizado en que todas las correlaciones que deberían de existir se pierden. Y los que se recuperan es porque en realidad todavía preservan, no al grado que deberían, pero tienen una mayor perseverancia de las regiones. Por ejemplo, esta región que está marcada aquí en verde, todo sigue conectado, mientras que esta región aquí surgieron conexiones que en realidad no son tan notorias en este cuadrito de acá. Entonces, lo que vemos es que sí hay una diferencia importante, y que además nos dice cuáles son las variables que más importantes me pueden distinguir el pronóstico de cómo te va a ir. No es nada más medir la variable, es medir la variable y con qué está correlacionada, o medir cómo está evolucionando la serie de tiempo con respecto a otras variables. Entonces, aquí les muestro todavía algo mucho más drástico. Este es un sujeto de control masculino joven, y bueno, esta es la red de los jóvenes que se recuperan, hombres, y esta es la red de los jóvenes que mueren. Si se fijan, hay un montón de grupos que se quedan totalmente aislados, que ya no tienen correlación con nadie más. Y en la de mujeres todavía la modularización es todavía mucho más drástica. O sea, para que realmente te haga el daño, que tienes que romper muchísimos caminos.
y entonces el daño es mucho más drástico en las mujeres. Y bueno, aquí son nada más medidas topológicas de esto. Y bueno, quería terminar con acalasia. Les decía que acalasia es un daño directamente en el tracto digestivo. Los pacientes empiezan a adelgazar porque no pueden comer, no pueden deglutir y finalmente mueren de inanición la mayoría de ellos. Entonces es una enfermedad importante, es poco común. Y bueno, lo que queríamos ver es si había diferencias en hombres y mujeres. Aquí arriba les estoy mostrando los histogramas de series de tiempo del ritmo cardíaco de hombres y de mujeres y de hombres. Y bueno, lo que vemos es que hay una mayor dispersión, mayor variabilidad en los hombres que en las mujeres. En las mujeres el año se ve rápidamente que la serie de tiempo se vuelve un relojito y que nuestro ritmo cardíaco sea un reloj suizo en realidad es malo, es parte de lo que quisiera dejarles de mensaje. Y estas son las redes fisiológicas, tanto en el caso de hombres como en el caso de mujeres. Aquí lo que hicimos fue reducir esta red a la red más representativa con los nodos principales que tiene el sistema, y esta es la red funcional principal del sistema de mujeres. Y si se fijan, todavía seguimos teniendo una gran cantidad de conexiones y estas conexiones están alteradas con respecto al grado de daño. Entonces, como conclusión, la pérdida de este control homeostático, de este balance entre ser robusto y ser adaptable a los cambios del entorno, puede medirse mediante series de tiempo o mediante redes fisiológicas. Y bueno, nos puede ayudar. Estas redes fisiológicas van a depender no nada más de la edad de los sujetos, sino también del sexo, y nos pueden ayudar en el diagnóstico de enfermedades, en el seguimiento de tratamientos, como lo hemos hecho, evaluación de tratamientos, y en algunos casos como alertas tempranas de que algo está mal. Entonces, lo que es importante es la moraleja de nuestro grupo, que la medicina en este siglo, a finales de este siglo, en realidad va a ser una medicina personalizada, en la que todos estaremos trayendo relojitos, medidores de glucosa en el brazo, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando estos medidores salgan de nuestros valores promedio, ellos nos avisarán que tenemos que ir al médico, y el médico en ese caso ya tendrá un enfoque integral y un enfoque global de qué es lo que nos está pasando, y podrá atacarlo tomando en cuenta las diferencias significativas que hay entre hombres y mujeres. Quiero agradecer tanto a Degapa y a CONACYT porque nos dejan comprar todos los juguetitos que estamos usando. El trabajo está hecho con mi grupo de amigos, los doctores Juan Claudio Toledo, Rubén Foción y Alejandro Fan. Este es el grupo principal. Mis profesores, por desgracia, dos de ellos ya muertos, Bernardo Wolf, que me enseñó todo lo que sé de matemáticas y que me ha ayudado muchísimo para atacar la medicina. El doctor Carlos Alcocer Cuarón, que fue el primer médico con el cual estuve interaccionando y que también era un espíritu renacentista, igual que el doctor Bruno Estañón. Y bueno, mis investigadores postdoctorales, mis estudiantes, todos los colaboradores. Parte de lo que yo decía es que a mí me encantaría poder abrir la colaboración con grupos como el del CIMBESTAT, porque bueno, si se fijan, tengo colaboración con grupos que están mucho más lejos, que están en el extranjero y no están en México, y entonces sí nos gustaría colaborar con ustedes. Gracias, estoy a sus órdenes por la